Buenas tardes. Habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio en el libro de Daniel. El estudio de hoy es el número 11 y se encuentra en Daniel capítulo 8. El título de este estudio es La pesadilla de Daniel. Voy a leer Daniel capítulo 8 versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, un sueño de la mano de Dios, una profecía que Daniel va a recibir. En esa visión vi que estaba yo en la ribera del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Luego, corriendo al final del capítulo, versículo 26, dice así: Gabriel el ángel le dijo a Daniel: la visión que tuviste es verdadera, pero tú debes mantenerla en secreto porque aún falta mucho tiempo. Yo, Daniel, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido, o que me sané, dice Daniel, volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. Volviendo en nuestros recuerdos por un momento a capítulo 5 de Daniel, vimos en un estudio pasado la historia de la muerte de Belsasar, el rey. Él había visto una mano escribiendo en la pared una sentencia de muerte, de juicio, de la mano de Dios. Pero él no entendía el mensaje, por lo tanto él llamó a Daniel que viniera e interpretara el mensaje escrito en la pared. Daniel profetizó que esa misma noche Belsasar sería muerto y el reino babilónico caería en las manos de los medos y persas. Había un país que se llamaba Media y otro país que se llamaba Persia. Y estos dos unieron las fuerzas. Por eso se llama el imperio medo-persa o el imperio de Media-Persa. No es la mitad de Persa, es un país que se llamaba Media y otro que se llamaba Persia. Y ellos combinando las fuerzas conquistaron el reino babilónico. Entonces cayó ese imperio babilónico y ahora sube en fuerza este segundo reino, imperio de los medo-persas. Belsasar había reinado unos 14 o 15 años cuando él murió en aquella noche. Ahora, Daniel dice aquí en este capítulo 8 que en el año tercero del reinado de Belsasar, él recibió esta visión que vamos a ver. Por tanto, podemos decir que Daniel recibió esta profecía en Daniel 8, unos 12 años antes de los acontecimientos de Daniel capítulo 5. Yo le he explicado en tiempo pasado que el libro de Daniel se divide en dos partes. Daniel capítulos 1 al 6 es la parte histórica del libro. Es una historia cronológica, o sea, año tras año, de la vida de Daniel desde su juventud, cuando fue llevado en cautividad desde Jerusalén hasta Babilonia, y luego cubre unos quizás 75 años de la edad o de la vida de Daniel hasta su muerte. Y no sabemos exactamente a qué edad murió Daniel, pero viendo los datos, parece que él vivió unos 75 años en Babilonia. Capítulos 1 al 6 cubre esta historia cronológica. Luego, capítulos 7 al 12 de Daniel es la segunda parte. Es una colección de las visiones, los sueños, las profecías que Daniel recibió de mano de Dios. Él las escribió y luego las puso aquí en su libro también. Pero estos sueños, estas visiones ocurrieron, o sea, Daniel las recibió durante el tiempo de los primeros 6 capítulos. Y como acabo de explicar, él recibió esta visión en el tercer año del reinado de Belsasar.
Esta visión en Daniel 8 era tan espantosa que Daniel se enfermó por varios días. Daniel vio tanto sufrimiento de su pueblo Israel en este sueño que quedó sin fuerzas físicas y estuvo enfermo por varios días. Por eso yo le puse a este estudio el título La pesadilla de Daniel. Ahora, en el tiempo de Daniel, cuando él escribió esta visión, nada de esta visión había acontecido. Todo era futuro. Era una visión de profecía que acontecería en el futuro. Ahora, en el día de hoy, una parte de esta visión ya se ha cumplido, pero todavía falta otra parte que se cumplirá durante los días de la tribulación que viene en nuestro futuro, después del rapto, después de la venida del Señor. Bueno, vamos a identificar cada parte de este sueño. Entonces empecemos. En Daniel capítulo 8, versículo 3, vemos esta primera parte del sueño y dice Daniel: cuando levanté los ojos, vi un carnero, un animal, un carnero, con 2 cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. El carnero embestía o empujaba, conquistaba todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. Entonces vimos como primera cosa un carnero, un animal que está conquistando. Veremos a quién representa esto en un momento. Pero leamos versículos 5 al 8 para concluir esta parte de la visión. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo, un macho cabrío, desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Venía rapidísimo este chivo contra el carnero. Este chivo, que tenía un cuerno enorme entre los ojos, ahora un chivo, un macho cabrío, usualmente tiene 2 cuernos también, pero en la visión tenía uno solo. Tiene su representación en aquel rey dirigiendo este imperio. Hablamos de él en un momento. Un cuerno enorme entre los ojos, dice, se dirigió hacia el carnero de los 2 cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. Lo atacó. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. El chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales, o sea, hacia el oeste, norte, oriente y sur. ¿Qué representa esta visión? Bueno, Gabriel el ángel fue enviado por Dios para darle la interpretación a Daniel. Y él dice en el versículo 19 lo siguiente: entonces Gabriel el ángel dijo: estoy aquí para explicarte lo que sucederá después, en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo. El carnero con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Bueno, allí se explica. El carnero representa el imperio medo-persa. Después dice versículo 21, siguiendo hablando Gabriel: el chivo o el macho cabrío, el chivo peludo, representa al rey de Grecia. Y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego.
que era Alejandro el Grande. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero, o sea, como aquel cuerno grande. Bueno, veamos entonces la interpretación de esta visión. El carnero primero. El carnero poderoso representa al imperio de Media y Persia. Este es el mismo imperio que es representado en capítulo 7 como un oso en la visión de Daniel en capítulo 7, versículo 5. Estudiamos este capítulo unos estudios atrás y vimos que había un león que representaba a Babilonia, un oso que representaba a Media Persia, un leopardo que representaba a Grecia y luego una bestia espantosa que representaba a Roma, que sería el último imperio. Pues ahora en esta visión el carnero representa a Media Persia, entonces se identifica junto con el oso. Este imperio medo-persa conquistó a Babilonia en el año 553 antes de Jesucristo, o sea, 500 años y pico antes de Cristo, y mató al rey Belsasar. Media Persia se ubicaba en el oriente. Por eso dice que el carnero embestía o empujaba o conquistaba hacia el norte, el oeste y el sur, porque ya está aquí en el oriente, en el este. Ahí es donde se ubicaba su reino. Entonces empujaba en las otras direcciones, agrandando su imperio. Duró unos 200 años este imperio medo-persa. Al principio, el país de Media era más grande que Persia, o más fuerte. Pero durante el lapso de estos 200 años, Persia se hizo más grande bajo su rey Ciro y otros reyes. Entonces, al final, como dice que un cuerno era más grande que el otro, pues Persia llegó a ser más fuerte, más grande que Media. Bueno, después vemos un macho cabrío, o como algunas traducciones dicen, un chivo, que viene del oeste. ¿Dónde está Grecia en comparación o en relación con este imperio? Está al oeste, en Europa. Y viene del oeste, este macho cabrío, para conquistar, para pelear contra el imperio Media Persia. Y aquí vemos este macho cabrío que representa a Grecia y tiene un cuerno grande. En la visión de Daniel, aunque usualmente un macho cabrío tendría 2 cuernos, este animal en la visión, en el sueño, en la profecía, tiene un solo cuerno que representa a Alejandro el Grande. Él vino con su ejército griego y conquistó y derrotó al imperio de Media Persia en 334 antes de Jesucristo. Entonces vemos que Media Persia duró por unos 200 años y luego se estableció el tercer imperio. Después de Babilonia viene Media Persia y ahora Grecia como el imperio mundial en el año 334 antes de Jesucristo. Este imperio griego creció desde Europa hasta la India. Babilonia era el primer imperio, Media Persia se hizo más grande que Babilonia, pero Grecia se hizo aún más grande que Media Persia. Alejandro reinó por solo 11 años. Él se estableció como rey a los 21 años. A los 22 años él salió en su conquista hacia el oriente, desde el oeste hacia el oriente contra Media Persia, y por los próximos 10 años él iba conquistando las tierras de Turquía, de Egipto, de Israel, de Siria, hasta la India. Él llegó, conquistó todo el imperio de Media Persia. Pero en la cumbre de su poder, a los 33 años de edad, Alejandro murió en una borrachera. Y así terminó esta fuerza de Alejandro. Bueno, él tenía 4 generales
que pues controlaban los ejércitos griegos, y el imperio griego se dividió en 4 partes. Voy a nombrarlos. Casandro era uno de los generales y él tomó control de Grecia y Macedonia, o sea, la parte oeste, occidental. Lisímaco tomó control de Asia Menor, la parte hacia el norte, Turquía hoy día, Asia Menor. Después, Seleuco tomó el control de Siria, de Babilonia, la parte oriental, y Ptolomeo, el otro general, tomó control de la parte sur, Egipto, Israel y Arabia. Y así se dividió el imperio griego en 4 partes, todo profetizado por Dios y revelado a Daniel en esta profecía. Ninguno de estos 4 reinos era tan fuerte como el imperio griego unido, porque ya se ha dividido en 4 partes. Alejandro quería ser rey del mundo, pero fracasó y murió a los 33 años de edad. Ahora, había otro rey que murió a los 33 años también. ¿Quién era? Jesucristo. Pero observemos los contrastes entre aquel rey inconverso, malvado, Alejandro, y el rey Jesucristo. Alejandro y Jesús murieron a la edad de 33 años. Alejandro vivió para conquistar el mundo. Jesús vivió para salvar el mundo. El griego Alejandro murió en su trono, en la cumbre de su poder. El judío Jesús murió en una cruz. El griego derramó la sangre de muchos. El judío derramó su propia sangre. El griego hizo esclavos de los hombres. El judío dio libertad a los hombres. El griego hizo su reino por guerra. El judío hizo su reino por el amor. El griego Alejandro murió y perdió todo. El judío Jesucristo murió y resucitó y ganó todo. Ahora le hago la pregunta, ¿cuál de estos 2 reyes querría seguir usted? Han habido muchos hombres como Alejandro que quieren conquistar y controlar el mundo. Pero hay un solo Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el Señor Jesucristo. En la segunda parte de este estudio, porque vamos a concluir aquí, pero en la segunda parte vamos a estudiar e interpretar el resto de esta visión y ver lo que representa el cuerno pequeño. Pero de este estudio quiero que entendamos ciertas verdades. Primero, Dios está en control de los eventos del mundo. Dios conoce la historia futura tanto como la historia pasada. No hay nada escondido de Dios. Dios está en control. Dios le reveló a Daniel en un sueño lo que ocurriría 200 años después de la muerte de Daniel. Y aún más, lo que va a ocurrir durante la tribulación, que es todavía futuro para nosotros. No ha llegado todavía el tiempo de la tribulación. La lección para nosotros es esta. No ponga su confianza en los líderes de este mundo. Todos morirán. Todos son meros hombres. Todos tienen sus fallas. Ponga su fe y confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. En un día futuro, Él reinará para siempre sobre la tierra y sobre todo el universo. Reciba por fe a Jesucristo en su vida. Pídale perdón por su pecado. Reconozca que solo la sangre de Jesucristo puede redimirnos. Somos redimidos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Acepte por fe a Jesucristo como su Salvador y usted también reinará con Él en el futuro. Oremos.
Gracias, Padre, por este estudio en Daniel capítulo 8. Pido que cada oyente pueda entender las Escrituras y hacer aplicación a su vida. Ayúdanos, Señor, poner nuestra fe y mirada en ti, no en los hombres de este mundo, sino en ti, porque tú eres el Rey de Reyes. Gracias, Señor, por tu salvación, por el sacrificio en la cruz de Calvario, pero que tú resucitaste y vives para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Continuamos en el próximo estudio con el resto de este capítulo, Daniel capítulo 8, y veremos lo que significa el cuerno pequeño. Y puede leer ya de antemano para entender un poco más lo que vamos a estudiar en este próximo estudio. Que tenga buen día, que Dios les bendiga.